Rescatando Vida para Cristo Honduras, un programa para compartir la palabra del Señor. Escúchenos de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana a través de la Super Caracol 101.5 FM. Les saluda el hermano José Mirense. Dios les bendiga. Nuevas de salvación. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables seguidores de la página Rescatando Vidas para Cristo Honduras. Les saluda el hermano José Mirense desde los estudios de la 101.5 FM Estéreo, la Super Caracol Roatán. Saludos especiales a todas las personas que nos están escuchando en vivo en este momento a través de su dispositivo celular, en su automóvil, en el autobús, en el taxi. Que Dios me los bendiga, gracias. Gracias porque una vez más nos permite entrar a la intimidad de sus hogares, de su trabajo, o también, ¿por qué no decirlo?, en la plática que usted tiene. Gloria a Dios. Hoy es miércoles 6 de octubre del 2021 y estamos tratando en este momento de compartir la transmisión a través de nuestro perfil en Facebook como José Mirense, alabado sea Dios. Gracias a las personas que siempre nos escriben y gracias también a los que han estado pendientes de las actividades que queremos hacer en fin de ayudar a nuestro pueblo. Hace poco lo estuve mencionando, queremos hacer una barbacoa, pero estamos viendo, vean ustedes qué importante, y antes de irme a esto que quiero decirles, quiero saludar también a las personas que nos escuchan alrededor de islas de la bahía, el resto del territorio nacional hondureño, en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, países de Europa, África y Asia, y también de Oceanía. Que Dios me los bendiga. Gracias a todas las personas que nos han confirmado, compatriotas también que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y la gloria es para Dios, la gloria es para Cristo, porque es Él el que hace todo esto posible. Y entonces le estaba comentando que el tema de hoy para el caso, las aflicciones del justo, se dan desde tiempos antiguos. Y hoy nos vamos a estar adentrando un poco en lo que es el Salmo 34 y también en lo que es el libro de los Hechos, capítulo 12. Es decir, usted se va a dar cuenta, amigo y hermano, que usted y yo no somos los primeros, ni seremos los últimos, que vamos a pasar por una aflicción. Hay diferentes tipos de aflicciones. Hay unas que son más profundas, hay unas que son más leves, hay unas que hay que ponerles mucha atención, y hay otras que simplemente van a pasar porque tienen que pasar. Para el caso de las mujeres que dan a luz sus hijos, eso es algo que tiene que pasar para las que quieren ser madres de forma natural. Y son aflicciones, tanto para la madre que tiene que pasar por ese momento, como para la familia saber si ambos van a sobrevivir, si solo va a sobrevivir uno, sea el niño o sea la madre. Y solo para darle un ejemplo, son cosas que ya están ahí, que tienen que pasar, sea que usted sea cristiano o sea que no, tienen que suceder, porque somos seres humanos. Y esa es la diferencia que muchos a veces no logran entender. Ahora que soy cristiano, dice, paso tantas cosas, dice. Y antes en el mundo no me pasaba nada de esto. No es que no le pasaban, que no se daba cuenta. Y ahora, sí, ahora que las está viviendo, ahora que realmente las está enfrentando, y que viene Cristo y nos da la fuerza y nos ayuda a seguir adelante, entonces usted puede decir, así era la cosa. Exacto. Así. ¿Por qué? Porque las aflicciones del justo son muchas, pero hoy lo vamos a estar leyendo cómo David, para el caso, entendió esta situación. Y podemos decir que entre los hijos de Israel, David fue un gran guerrero,
cometió errores como todo ser humano, cometió pecado como todo ser humano, y aún siendo rey, tuvo aflicciones también. Entonces, hermanos, amigos, créame, ni usted ni yo estamos exentos de pasar una aflicción. Sea cual sea la aflicción, no deja de ser importante. Todas son importantes para Dios, todas tienen un propósito en Dios, y hoy vamos a estar hablando en esto. Doy la gloria a Dios para las personas que escuchan las alabanzas en automático. Hay algunas que logramos complacerlas, hay otras que todavía pues el Espíritu Santo no me ha dado la oportunidad de reproducirlas. Pero usted que escucha alabanzas, pero más que todo escucha el mensaje, nunca se canse de leer la palabra de Dios, porque al final dice su palabra que todas las cosas van a pasar, mas su palabra no va a pasar. Usted puede preguntar desde que se empezaron a imprimir Biblias y escritos y todo lo que Dios ha inspirado a la humanidad, porque dice la Escritura, el apóstol Pablo escribiendo en sus cartas, que toda la palabra de Dios fue inspirada por él, toda. Allá del que quiera discutir y decir, no, es que fueron hombres, ya Dios sabrá qué va a hacer con ellos. Lo importante es que usted y yo estemos convencidos de que esta palabra es la que nos sustenta a diario. Y se lo digo porque he vivido tantas cosas en donde lo único que he tenido como herramienta para poder seguir en esta vida es la palabra del Señor. No hay otra. Si usted busca otra salida, bien, pero la primera que debemos buscar es la palabra de Dios. La presencia de Dios que disipa toda depresión, disipa todo resentimiento, disipa todo odio. Eso es inmediato. La presencia de Dios hace que nuestra vida fluya alrededor de las cosas buenas que también nos ocurren y que a veces por estar pensando en solo cosas malas o en solo tristeza no nos damos cuenta. Así se lo puedo decir. Y hacemos sentir mal a otras personas que también nos aman. No sé por qué Dios de repente me está dando esto en mi corazón, pero quizás le está hablando a alguien que está tan triste por alguien que ya partió, que está haciendo sentir triste al resto de la familia. Y pareciera entonces que aquel que se fue es mucho más importante que el que está todavía en vida. Y no estoy diciendo que no tenga usted un sentimiento hacia esa persona, sino que debemos ser también responsables del resto que quedan aquí en la tierra. Porque si no, entonces usted le está diciendo a su hijo, a su hija, que su mamá era más importante, hablando de las abuelas. O quizás usted le está diciendo a su esposo o a su esposa que la suegra, o sea, la madre de él, era más importante que ella que está en vida. Y como le digo, no es que usted no va a recordar a estas personas. Y mire qué bonita la introducción que le estoy dando antes de comenzar a leer la palabra. No es que estas personas no tengan importancia, sí, pero recordemos que durante están en vida, tienen una relevancia, vamos a decir, un poco más alta, porque están en vida, lo sienten. Entonces, es importante, amigo y hermano, darnos cuenta que esas aflicciones van a ocurrir, pero cuando ocurran, tengamos un tiempo prudencial para guardarle memoria, pero luego continuemos y demos importancia a las personas que están a nuestro alrededor. Porque si usted es una persona alcohólica, es una persona que bebe constantemente porque su mamá se murió, porque su hijo murió, porque el abuelo murió, usted le está quitando importancia a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, le está quitando importancia a todas las personas que lo están rodeando, y entonces usted se está volviendo vacío y en ese momento se está volviendo solitario. Note usted que el alcohol es una droga depresiva que, bueno, que de hecho los alcohólicos anónimos lo describen de esta manera, ¿verdad? Que dice que es insidiosa, progresiva y de fatales consecuencias. Y de verdad que tienen razón. Y no cree usted que este es un pensamiento que vino de la nada. No, Dios inspiró también hombres como los fundadores de esta asociación o de esta organización mundial, en donde ellos hablan bastante de la espiritualidad y de la importancia que debe tener para nosotros nuestra familia. Entonces, tenemos que entender, amigo y hermano,
que aún siendo cristianos, también vamos a tener que pasar por este valle de lágrimas. Así hay una alabanza también, dice, atravesando el valle de las lágrimas. Y entonces usted y yo tenemos que pasar por ese proceso. ¿Para qué? Para entender de que Dios nos quiere librar de una condenación eterna, pero que primero debemos ser probados aquí en la tierra. Si no somos probados en la tierra, ¿cómo seremos probados en el cielo? Donde no hay tristeza, ni dolor, ni nada de lo que usted ve ahora. Entonces, en ese sentido, amigo y hermano, yo quiero que hoy leamos las Escrituras. Y después voy a hacer un pequeño ejercicio con ustedes para que usted vea que la Biblia usted la puede leer del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento y del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, y todo tiene sentido. Ahora hay cosas en nuestra vida que si no las hacemos literalmente de la forma en que se diseñaron, no funcionan. Tal es el caso de las redes sociales. Ya se dio cuenta usted que, según leí, antes se daban errores de 1 hora, de 2 horas, y esta última vez fue más de 6 horas. Y no solo fue en un par de países, fue a nivel mundial. Entonces, amigo y hermano, se va a dar cuenta usted que los seres humanos siempre fallamos. Siempre hay errores, pero en la palabra de Dios no lo hay. Lo que no hay es comprensión a la manera de Dios. Eso es lo único que no hay. Pero no hay errores. La gente quiere buscarle errores a la Biblia y usted no le va a encontrar un solo error. Si es de ortografía, no es de Dios, sino del ser humano. Pero Dios no se equivoca en todo lo que escribió. Él no se va a equivocar jamás, porque Él es Dios, Él es perfecto. Y cuando usted y yo aprendemos a creer en ese Dios, y porque también es problema de la gente si no quiere creer en el Dios el cual nosotros servimos. O sea, eso es muy personal de cada quien. Yo sí creo que Jesucristo dio su vida por usted y por mí para salvarnos y darnos vida eterna. Prefiero creer en una vida eterna en paz que estar creyendo que después de esta vida no hay nada. Eso es muy vacío, es algo que para mí no tiene sentido. Y créame, nos volvemos tan solitarios, o por lo menos las personas que creen así, se vuelven tan solitarias, creer que después de esta vida no hay nada. O sea, hay un vacío, hay una amargura directamente en ellos, porque desde el momento que hablan así, probablemente sean personas que necesiten del alcohol, que necesiten de fiestas, que necesiten paganas, que necesiten de tantas cosas para poder sentirse feliz. Entonces nosotros realmente nos sentimos felices porque Cristo ya me escogió y lo escogió a usted también para salvarlo. Mire lo que dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra a partir del verso 19. Vamos a leer a partir del 17. Para que entienda lo que vamos a leer también en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Hoy estuve leyendo todas estas escrituras y es impresionante todo lo que Dios hablaba a mi corazón este día. Mira lo que dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Mire qué interesante, mire qué interesante. Muchas son, dice ya en el 19, las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque una vez más nos permites leer tu palabra, Señor, y entender que aún siendo justificados por medio de la fe, por medio del sacrificio de Jesús, tendremos aflicciones. Sabemos, Dios, que todo es necesario a fin de reafirmar nuestra fe, porque de otro modo, Señor, hace mucho tiempo nos hubiésemos apartado de este camino. En el nombre de Jesús, Dios, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras culpas, por las cosas que hacemos que a ti no te agradan. En el nombre de Jesús, Dios, oramos a ti y clamamos de tu presencia para que tengas misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. Sabemos que a diario cometemos pecado, pero ayúdenos a ser limpios cada día. Oramos por el niño enfermo, por el niño huérfano, por la madre soltera, por la viuda,
por aquel padre que quiere ser responsable por el anciano que ha sido abandonado. Señor, oramos por Honduras, oramos por el resto de las naciones, oramos por Israel, oramos específicamente por Guanaja, porque sabemos que en este momento están pasando una situación muy difícil. Pero sabemos, Dios, que tu respuesta está llegando poco a poco, para entender, Señor, que debemos ser solidarios cuando algo malo está sucediendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Dios, te pedimos que tomes el control de esta cabina de radio, que tomes el control ahí donde están escuchando este programa, que sea tu mano poderosa ahí con ellos. En el nombre de Jesús, Dios, oramos para que tu presencia inunde este lugar, inunde a Honduras y el resto de las naciones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quédate con nosotros. Pasa un carbón encendido sobre mis labios, sobre aquellos que predican tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, te pedimos que nos guardes, que nos cuides y que nos des sabiduría para entender tu palabra. Amén. Y amén. Miren qué interesante, hermanos. Denme un segundito. Mire qué importante, hermanos, y amigos, es saber que muchas serán las aflicciones del justo. Y muchos dirán en este momento, ay hermano, o sea que estamos condenados a estar tristes. No, porque dice claramente, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, cuando usted y yo tenemos una amargura, vamos a hablar de resentimiento, un daño que nos hicieron desde pequeños, y usted y yo no aprendemos a perdonar, seguramente, esa aflicción ahí va a estar siempre, latente. Dios nos quiere librar por medio del perdón. Para el caso, a Jesucristo lo crucificaron. Pero ¿sabía usted que querían crucificar a Pedro también? Y usted dirá, hermano, no, pero él era apóstol. Sí, lo querían crucificar también. Lo querían sacrificar. Siempre lo lograron. Siempre hicieron algo. Pero Dios nos enseña que por medio de la oración, usted y yo seremos librados de esa carga. Y es que vea que ahorita para el caso, y le estaba comentando acerca de la actividad que queremos hacer, o por lo menos que queríamos hacer el domingo. Resulta que por esto del feriado morazánico, la gente está concentrada en las vacaciones, otros en visitar a la familia, otros tienen más trabajo en el caso de las áreas turísticas, como lo que es Roatán. Y entonces pocas personas se pueden integrar y yo no las puedo juzgar y decirle, no hermano, usted y yo tenemos que hacerlo. No. Dios me hablaba a mi corazón que a medida que los demás están teniendo la oportunidad de servir, de ayudar, ya llegará el momento de nosotros durante este mes, porque vamos a realizar actividades, para que podamos participar también de lo que a ellos les pasó. Y es que, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque justamente escuché una entrevista donde se dice que lastimosamente las autoridades que han tenido la oportunidad de ayudar al pueblo de Guanaja, se dice que desde el Mitch, imagínese usted, 1998, hace más de 22 años, por no decir 24, son personas que no han recibido la ayuda que se les había prometido dar. ¿Y por qué le estoy haciendo mención de historia? Porque lastimosamente los países, cuando caen en corrupción e impunidad, usted no puede juzgar a solo uno o un solo periodo, sino que usted se va a dar cuenta que entre varios periodos, diferentes gobernantes, diferentes personas, no se han acordado del justo. No se han acordado del mal que les pasó, sino que se han enriquecido ilícitamente. Ayer hablaba con alguien sobre esto, con la necesidad del otro. Para el caso, bendito el Señor, este programa no depende de ningún empresario, ni tampoco depende de lo que alguna institución política puede ofrecernos. Depende de la mano de Dios,
y trabajamos en conjunto con el pueblo para poder lograrlo y llevar ayudas a diferentes sectores. No como las que queremos. Ay, yo ya quisiera. Créame que yo ya quisiera que tener fondos más grandes de los que a veces recibimos. Y digo recibimos porque nos toca trabajar y la gloria sea para Dios. De cada trabajo que Dios me asigna, estamos destinando un porcentaje a este programa. ¿Por qué? Porque la visión Dios me la dio a mí y yo se la quiero inyectar a usted. Y entonces en lo que estaba escuchando la entrevista y que no han recibido ayuda desde tal tiempo y luego nosotros queremos rápidamente querer pronunciarnos también, entonces comencé a entender que como hijos de Dios tenemos que tener sabiduría para hacer las cosas y responder a las necesidades que están ocurriendo diariamente en nuestro pueblo. Probablemente muchos me dirán, hermano, pero hay otras necesidades en el pueblo ahorita también, en Roatán y en Santo Guardiola, que son los más cercanos que tenemos. Pero yo le pregunto, si usted nunca ha vivido un incendio, porque en la familia tuvimos que vivir una experiencia similar a la de los hermanos en Guanaja, créame que es impresionante la unidad cuando alguien quiere ayudar. Y yo me acuerdo que eso me empezó vamos a decirlo así, de esta manera, hacia lo buen hondureño, Eso empezó a calar en mi mente, empezó a traer algunos pequeños recuerdos, fragmentos de tiempo, que cuando yo era un adolescente, aún más pequeño, era un niño, vivimos una experiencia similar a los hermanos en Guanaja, y de repente vi como varios jóvenes, vecinos, se unieron para sofocar el incendio y las llamas de fuego. Y lograron ellos, antes de que llegaran los bomberos, terminar con aquella tragedia. Gracias a Dios ese día no hubieron pérdidas humanas. ¿Y por qué le estoy contando esta experiencia? Porque también, vea usted qué interesante, se pierden materialmente muchas cosas, pero hasta ahora no se han reportado muertos, sí heridos, aún electrocutados, pero no muertos. Entonces cuando usted lee la palabra, mire, ve, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Usted está entendiendo también que Jehová nuestro Dios va a permitir situaciones en nuestra vida que aparentemente la vamos a perder. Voy a hablar de la vida, pero resulta que no pasa. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando realmente Dios nos libra de una situación donde pudimos haber perdido la vida y no regresamos a darle gracias? Mire qué impresionante. Ah, es que yo no lo pedí, dice alguien por ahí. Yo no tengo por qué servir a Dios, dice. Hay personas con un resentimiento tan fuerte porque quizás pequeños, alguien los maltrató, los golpeó, abusó sexualmente de ellos, sea varón o sea mujer, y tiene un resentimiento hacia Dios y algo tan contra Dios que no puede sentir que Dios le quiere ayudar. He visto casos de madres solteras que tienen hijos de 2 personas o de 3. Y cuando usted le va a preguntar a esta persona, y mire hasta dónde Dios me está introduciendo en este tema, cuando usted va a hablar con estas personas, usted se puede dar cuenta que esta persona definitivamente, en vez de tener amor, lo que tiene es odio hacia los varones y más hacia las personas que se olvidaron de ayudarle. Ahora, note usted también que la que tiene mucho amor, llega un momento que ella no tiene resentimiento y cualquier cosa que le pase no le toma importancia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando papá y mamá se ausentaron por años?
en nuestra vida. Porque esa es una aflicción también para un hijo. Lo que pasa es que hay gente que de repente dice, ay hermano, pero eso yo ya lo he vivido y ya lo superé, exacto. Pero para el que lo está viviendo, para el que lo está experimentando, puede ser una carga muy difícil. Y entonces muchos terminan en las drogas, terminan en el alcohol, en la prostitución, en el crimen organizado incluso, porque se olvidan de que Dios los va a librar de esa situación. Porque mire cómo dice ya el 21. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados ¿cuántos en él confían? Mire qué interesante. Ahora, ¿cómo logra usted, amigo, hermano, que esa justicia de Dios se manifieste en nuestra vida? ¿Por medio de la oración? ¿Y usted dirá, hermano, tan sencillo así como una oración? Sí, porque el que cree, todo le es posible. Ahora, fíjese bien en el verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos. Es decir, quizás ahorita nuestros hermanos, voy a hablar del caso de Guanaja, han sido afligidos, pero Dios quiere hacer algo con sus vidas. Esto me recuerda en una ocasión a un varón, antes de leerle el texto bíblico, que está en Hechos 12 para que lo vaya buscando, que en una ocasión dice que había un varón que llegó a una isla desierta, quedó varado, su embarcación chocó contra aquella isla en medio de la nada, y dice que él estaba ahí refugiado por más de un mes. Comenzó a consumir cocos y lo que había alrededor, algunas hierbas. De repente por ahí se apareció algún animalito y lo mató, y como pudo hizo fuego y se mantuvo durante un mes. Pero resulta que después de eso se quedó sin alimentos y él necesitaba ayuda. Nadie podía ir por él porque, como le digo, hay lugares en la tierra que son tan alejados de la civilización, vamos a decirlo así, de territorios que han sido desarrollados, que lo único que él tenía era parte del náufrago, ¿sí?, del barco, pequeña nave que él tenía para navegar. Era lo único que él tenía. Y en una ocasión hizo una fogata y lo oraba a Dios tan fervientemente porque le pedía todos los días que él quería ser salvo. Quería que alguien lo rescatara de ahí donde estaba. Y resulta que esta pequeña, vamos a decir así, este pequeño náufrago, este pedazo de barco que tenía ahí, era lo único que él tenía como sombra durante el día. Porque la palmera en la que él estaba pues era bastante alta y había momentos en los que él tenía que ir a refugiarse a ese lugar. Resulta que una de esas hace una fogata y la única sombra que tenía agarró fuego y se quemó. Y entonces en ese momento dice que él se despertó. Mire qué bonito lo que le quiero transmitir. Y él estaba molesto con Dios. Señor, era la única sombra que tenía. Y de aquí conseguía madera también mientras me caliento en las noches para tener calor. Y ahora resulta que se quemó todo esto. ¿Cómo le voy a hacer? Ya no tengo sombra, ya no voy a tener leña para hacer fogatas. ¿Por qué me las quitaste? Yo te pedí ayuda. Y en ese momento que él estaba gritando, dice, apareció un barco con su sirena, ¡pum!, haciendo el sonido, ¿verdad? Y en ese momento él volteó a ver hacia el horizonte y se dio cuenta que había una embarcación que venía a traerlo. Y dice que cuando él se acercó a estos varones, les preguntó, ¿cómo se dieron cuenta que yo estaba aquí? Si este pequeño callo no se ve en medio de la nada. Por eso yo me estrellé acá, porque no lo podía ver. No, dijeron ellos,
es que vimos desde lejos la señal de humo que hiciste con lo que te quedó de la embarcación, y era tan grande la señal de humo que la pudimos ver a lo lejos. Y entonces venimos a rescatarte. Amigos y hermanos, muchas veces la vida, probablemente esa señal de humo haga que el mundo entero ahora se esté fijando en Guanaja. Probablemente hayan sido olvidados por muchos años, aún por las autoridades. Es muy probable, no le estoy diciendo ni garantizando que les van a ayudar a todos, pero hay una gran posibilidad que la mayoría reciban ayuda. Ojalá en el nombre de Jesús que todos los afectados reciban ayuda. ¿Por qué les decidí contar esto? Porque probablemente, amigo y hermano, en este momento tú estás esperando una señal, pero estás esperando una señal que se presente literalmente con dinero. Muchas veces tu ayuda no necesariamente tiene que venir con dinero para comenzar de nuevo. Es muy probable que alguien quiera ayudarte en tu situación y lo único que requiera de ti es trabajo. Lo único que requiera de ti es tiempo. Lo único que requiera de ti es un consejo. Y Dios se encargará del resto. Mire lo que pasó, porque hay mucho de qué leer, hay mucho de qué hablar. Pero quiero leerle el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Mire lo que dice acá. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A partir del verso 5. Porque dicen que Pedro fue encarcelado. A partir del verso 4 se lo voy a leer. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Imagínense. Qué miedo le tenían a los cristianos, ¿verdad? En ese momento, todavía. Para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Por eso le dije, había una gran posibilidad que lo que querían hacer con Pedro fue lo mismo que hicieron con Jesús. Que después lo lograron. Por eso fue más adelante. Pero mire lo que estaba haciendo la iglesia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Luego más adelante usted va a leer que dice que el ángel se le apareció en el verso 8 ya. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Imagina que Pedro no lo podía creer. Hasta una película hay de esto, ese manto, sí. Se volvió invisible, dicen algunos. Porque literalmente eso fue lo que pasó. Pero la gente cree que eso es ciencia ficción. Sí, porque como ya lo presentaron en películas. No, esto es real. Y mire que sigue diciendo ya en el 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Imagínense que a Pedro lo tenían allá en el fondo. Como hacen ahora con las cárceles de máxima seguridad. Tienen que pasar varias puertas, varios cerrojos, varias guardias para que puedan salir. O sea, era imposible, humanamente hablando, que Pedro saliera de esa cárcel. Pero dice aquí, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Ahí no tuvieron ni que tocarla ni forcejearla. Por sí misma se abrió la puerta. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Pero mire qué bonito lo que dice aquí. ¿Ve? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Por qué le decidí contar esto, amigo y hermano? ¿Y por qué decidí leer esto? ¿Y por qué el Espíritu me guiaba a decir esto? Porque probablemente hayan muchas personas que en este momento estén condenando al pueblo de Guanaja. Porque aparentemente se dice que la causa fue por una persona que bajo los efectos de la droga dejó encendida una vela y eso provocó el fuego. Otros dicen que fue que encendieron una vela por esto de la idolatría, que le estaban rezando a no sé quién. Y entonces se quedó la vela y empieza la gente a hacer conjeturas de algo que no tienen evidencia. Lo que sí es cierto, amigo y hermano, es que el fuego se llevó más de 150 casas.
Y el punto es que si usted lee Lucas capítulo 13, no es porque ellos sean más injustos que usted y que mí, o que al revés, ellos sean más justos que usted y que mí, entonces ahora van a recibir ayuda, y por eso, o en el caso del pecado, no es porque ellos sean más malos que usted y que mí, que ellos recibieron este castigo, y porque hay gente que ya está condenando. De una vez sintieron el fuego del infierno cerca de ellos, y entonces vendrá la luz. Hermanos, tengamos cuidado con lo que decimos. Usted no sabe cuál es el propósito de Dios. Me llamaron la atención las palabras que escuchaba en la congregación. Cuando se hablaba de que esto Dios lo permitió y que no se perdieron vidas para que todos, como dice la Escritura en Lucas 3, procedamos al arrepentimiento. No es que ellos hayan cometido más pecado y usted y yo hayamos cometido menos, que no hemos pasado tal situación, sino porque Dios quiere enseñarle al pueblo, a usted y a mí, a ser solidarios, y en el caso de ellos a recibir ayuda desde cero. Porque aquí dice claramente que el pueblo oraba constantemente. Lo leímos con usted y se lo vuelvo a leer en el libro de los Hechos, en el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, esta es una de las formas que usted y yo podemos ayudar a los demás, pero nunca nos olvidemos que también los demás necesitan sustento, necesitan ayuda de parte nuestra en productos de limpieza, granos básicos, entre otras cosas que ellos necesitan. Tengo entendido que ya hasta una ferretería donó más de 100,000 lempiras en láminas y otras cosas, y así se están sumando las ayudas. Esperamos nosotros durante el mes, primero Dios, comenzar a organizar actividades, y es muy posible que nosotros vayamos hasta el lugar y demos nuestro granito de arena. Esperamos que usted como pueblo esté pendiente de lo que vamos a hacer durante el mes y luego nos presentemos al lugar, porque siento que si lo hacemos este domingo las cosas pues no se puedan dar como esperamos, y de repente por esto del feriado morazánico algunas personas no logren estar ahí con nosotros, y entonces ahí como que estamos buscando más protagonismo y no realmente querer ayudar a los demás. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos diste hoy de leer tu palabra y darnos cuenta que las aflicciones del justo serán muchas, pero que tu palabra siempre estará en nuestros corazones cuando te busquemos. Alabado seas, Cristo Jesús, alabado seas, mi Señor, por todo lo que permites en la tierra, porque los que a ti te buscan, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, así como lo dice el capítulo 8 de Romanos. Alabado seas, Señor, alabado seas, Padre eterno, alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, bueno, amigos y hermanos, recuerde que ahí están nuestras marcas patrocinadoras al servicio de ustedes: Mans Construction, Multiservicio Roatán y Lavandería Estrella. Gracias a ellos también por estar pendientes de lo que nosotros publicamos, de las cosas que hacemos. La gloria sea para Dios. Gracias también a las empresas que nos han apoyado con esto del diseño gráfico, como es Carnicería Rosita, está el caso de Calelus, entre otras más que nos están apoyando, Universal Design también, que nos colabora con trabajo. Ahí nosotros pues podemos trabajar, digo nosotros porque el Espíritu Santo siempre está conmigo, Jesucristo anda conmigo, y todo esto que hago, lo hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos. Alabado sea nuestro Dios. Será hasta mañana, si Dios así lo permite, ya que nosotros no tenemos feriado morazánico. Seguimos predicando la palabra el tiempo que Dios nos permita predicarles. Que Dios me los bendiga. Un abrazo, hasta la próxima. Rescatando vidas para Cristo, un programa para compartir la palabra de Dios. Esperamos que estén con nosotros en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.